Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momentito. Aprovechen que está el Padre Luis confesando. Qué sabrosa palabra de Dios. Nos dirige este día la palabra. Juan el Bautista es hijo de un sacerdote, Zacarías, y de una mujer que fue prima de María, que se llamaba Isabel. Ellos no podían tener hijos, pero Dios los bendijo con un gran hijo, con uno, pero que valía por muchos, que se llamó Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, que fue hijo de Zacarías de Isabel. Juan el Bautista se retiró al desierto y se vestía con una piel de camino y comía miel y saltamontes, ¿verdad? ¿A ustedes les gustan los gusanitos, los chiricuiles? A mí sí. ¿A quién les gustan los animalitos? A ver, ¿qué otros animalitos? Los chapulines. Qué ricos son los chapulines, ¿verdad? Algunos no les van a gustar. Pues de todo eso se alimentaba. ¿Quién ha comido miel? Yo creo que todos, ¿verdad? Y sí. Si no, pues, y ahorita más con limoncito y con, ¿verdad? Para poder arreglarnos la garganta como se nos descompone. Y allí vivía Juan. Pero empezó entonces a predicar en el desierto: voz del que clama, preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos, enderecen sus senderos. Iban algunos y le preguntaban: oye Juan, ¿y nosotros qué tenemos que hacer para esperar al Mesías? Bueno, el que tenga dos túnicas, que le dé una al que no tiene ninguna, y el que tenga de comer, que le dé de comer al que no tiene. Fueron unos judiciales, no eran judiciales, pero eran estatales o municipales.
o de la Marina, ya no sé. Y le preguntaron: oye Juan, ¿y nosotros también qué tenemos que hacer para esperar al Mesías? No extorsionen a nadie, conténtense con su salario. Pero fueron unos fariseos, a estos sí les fue muy mal, se les apareció Juan Diego. Raza de víboras, ustedes piensan con que les eche agüita, ya con eso, pues no. Si no se convierten, de nada les sirve. Juan el Bautista predicaba. Entonces Jesús hace 8 días encontramos que se apareció en el Jordán para decirle a Juan que lo bautizara. Pero cuando Juan lo vio venir junto con algunos de los discípulos, que más tarde serán algunos discípulos de Jesús, le señaló diciendo: este es de quien yo les había hablado. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan del Evangelio de hace 8 días? Es este es el Cordero. Este es de quien yo les dije que ni siquiera digno de inclinarme para desatar de sus correas. Yo les dije que yo no era el Mesías, pero que detrás de mí venía uno que era muy poderoso. Yo los bautizaba con agua en señal de que ustedes se habían arrepentido, pero Él los va a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo. Pero a Juan, ¿verdad?, se metió en una boca. Nada más le dijo Herodes, ¿verdad?, que era una persona, un gobernante sin escrúpulos, ¿verdad?, le dijo: no te está bien vivir con la mujer de tu hermano, porque Herodes le había quitado la mujer a su hermano Filipo y vivía con ella. Y Juan se atrevió a decirle: no te está bien, eso no está bien lo que estás haciendo. Y la mujer de Herodes se llamaba, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe eso? No, ustedes no digan, a ver ellos. ¿Cómo se llamaba? Herodías, ya les dijeron por ahí. Era una mujer, ¿verdad? Así como dicen que hay hombres malvados, hay mujeres también muy, ¿verdad? Se llamaba Herodías. Y entonces la hija de Herodías, que se llamaba, ¿cómo se llamaba la mujer de Herodías? Bailó, ¿verdad? Bailó para Herodes en un cumpleaños. Y entonces la hija, ¿verdad?, Herodes se puso allí a decir: yo te puedo dar la mitad de mi reino, lo que me pidas. Y entonces fue y le dijo a la mamá: ¿qué le pido? Y entonces le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista en esta charola de plata. Herodes ya había mandado a apresar, estaba en la cárcel Juan el Bautista. Y entonces, ¿verdad?, Juan el Bautista, estando en la cárcel, le mandó a preguntar a Jesús: ¿tengo que esperar a otro o eres tú el Mesías? Jesús le dijo: dígale a Juan que los ciegos andan, los cojos andan, a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Y escuchamos hoy en este Evangelio, ¿verdad?, estando preso Juan el Bautista, Jesús comienza a predicar. ¿Y qué predicaba? ¿Qué le decía a la gente? ¿Qué le decía a la gente? A ver, ¿qué le quiere decir? ¿Qué predicaba Jesús? Acabo de escuchar en el Evangelio, no haga trampa. ¿Qué les decía? Bueno, ya lo leíste, ¿qué les dijo? A ver, ¿qué me lo dice? A ver, papás, díganles a los niños, ¿qué les decía? Conviértanse, porque ya se acerca a ustedes el reino. Lo mismo que les dijo Juan: conviértanse ya, pero ya está aquí. Y entonces llamó a los 12 apóstoles. 2 de ellos eran hermanos, ¿verdad? Simón, que más tarde se llamaba Pedro, que su hermano se llamaba, ¿quién? ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? Andrés. Este sí saca 10, ustedes sacan 0.
se llamaba Andrés, y había otros dos hermanos, Santiago y Juan, que eran hermanos, ¿verdad? Y estaban ellos ahí arreglando las redes, sacando los peces, pescadores grandotes. Pero Jesús los llamó y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Los haré pescadores de hombres. Si ya no van a seguir pescando, olvídense de esto. Dejando las redes, la barca y a su padre, lo siguieron. Pero fíjense que algunos de esos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista. Por eso Juan se menciona que está en la cárcel. Pero para los discípulos era decir: bueno, pues ya se acabó. Ya apresaron a Juan, ya lo decapitaron, pues ya hay que regresarnos a la casa. Ya no se acabó todo. Ya no hay más que hacer. Pero sin embargo ahora se encuentran con el mero. Tal parece como que ya, ¿verdad?, ya aprendieron con el escarmiento. Si a este le cortaron la cabeza, pudieron haber pensado: bueno, si a este le cortaron la cabeza, ese que les queda más duro, ¿qué le van a hacer? Pero Jesús lo pensó, ¿verdad? Para ellos, yo voy a estar con ustedes. Jesús no tuvo miedo. Seguir anunciando el reino de Dios. No nos podemos cansar. ¿Ustedes quieren ser discípulos de Jesús? ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? Dice que lo va a pensar. ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? Dice que también lo va a pensar. Y qué bueno, porque ser discípulo de Jesús no es cualquier cosa, Fíjense quiénes eran los apóstoles. Eran unos pescadores. Yo digo esto, papacitos, a lo mejor lo digo fuerte. Jesús inició esta iglesia con un puñado de ignorantes y cobardes. No ha cambiado mucho la cosa. Perdón, se va a buscar el padre de Israel que tiene un doctorado. Pero es así. El Evangelio no nos dice por qué los eligió, pero sí nos dice para qué. ¿Los eligió para qué? Para que fueran a anunciar su Evangelio. Jesús sigue llamando. ¿Algunos de ustedes querrán continuar siendo discípulos o nada más quieren hacer la primera comunión? Nada más quieren que les compren un vestido, nada más quieren en la fiesta, pero ustedes a lo mejor no están pensando ser discípulos. ¿Mande? No, dice que no, ya no es ninguna niñita. Ándale pues. A ver si es cierto, Por eso vas a ser sacerdote. Órale. Dice que sí, de verdad, Dice: órale, yo ya aprendí, ya entendí. No somos ninguna niñita, dice, en la forma de decir, órale. ¿Verdad? Y las niñitas nos van a demostrar que a veces, ¿verdad?, ellas pueden mucho más cosas, ¿verdad?, siempre en la vida. Fíjense, hasta Pedro dijo: a ver, ¿quién quiere ir contigo? Yo contigo. A la mera hora se echó a correr. ¿Y quiénes demostraron que de verdad tenían valor? María, las mujeres, María Magdalena, que se quedaron con Jesús. Pues nosotros hoy queremos ser discípulos de Jesús, como Andrés, como Pedro, como Santiago, como Juan el Bautista. No tenemos miedo, no tendremos miedo de morir por Jesús si es necesario. Muchos hoy, ¿verdad?, están muriendo por Jesús, se dirá. Muchos niñitos que han querido dar testimonio de su fe en Jesucristo, de querer pertenecer a Jesucristo. Pues nosotros hoy, como Juan el Bautista, queremos también, ¿verdad?, seguir a Jesús, como Santiago, como Juan, como Pedro, como Andrés. Así sea. Pónganse de pie. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Cree en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Pero a la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. El Padre Luis ha preparado esta hojita para los niños. Fíjense cómo está cada uno de los apóstoles. En una imagen para niños les ha puesto su martirio. Cada uno de ellos, ¿verdad?, cómo fue martirizado. Pedro, que incluso murió crucificado, pero no a la cruz. Al revés, ¿verdad?, volteado. Vamos a seguir orando en el número 8 de la hojita. Presentemos nuestras plegarias al Padre diciendo: escúchanos, Padre.